Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos enmarcados. Octavio Paz decía que el mexicano se esconde detrás de máscaras para protegerse del mundo, pero hay una máscara en particular que nos fascina ponernos. Una que raya en el masoquismo puro, la del anfitrión mártir. En realidad es probable que todos conozcamos a este personaje. Es una tragedia sociológica que ocurre religiosamente todos los fines de semana en este país. Piensen en ese amigo del grupo que, en un arrebato de generosidad mal entendida y en una absurda necesidad de aprobación, decide prestar su casa de fin de semana, que puede estar en Cuernavaca, que puede estar en Atlisco o en Valle de Bravo, para armar la carnita asada con sus conocidos. Nuestro protagonista compra el carbón, prepara el asador, barre la terraza, limpia la hielera, saca las cervezas, sí, esas cervezas caras, que pues son cervezas artesanales, ¿verdad? Prepara los camastros junto a la alberca, se asegura de que la alberca esté limpia. Pero entonces llegan los invitados, pero llegan con sus invitados. Y no llegan con humildad, por supuesto que no, llegan exigiendo. Se adueñan de la alberca, quitan de la bocina el playlist que con tanto empeño el anfitrión había construido. Encierran a los perros en la recámara principal y acaparan, por supuesto, los mejores camastros. Mientras los que se creen VIP se terminan comiendo los cortes ribeye y tomándose el tequila de reserva del papá, el dueño de la casa está sudando frente a la parrilla, comiendo salchichas quemadas, que es lo que queda, y corriendo al Oxxo porque ya se acabaron los hielos. Al final del domingo, la postal es realmente humillante. Los invitados se largan felices, suben la foto grupal en Instagram en la que por supuesto no aparece el que puso la casa, diciendo qué gran fin de semana organizamos. Y al final, el anfitrión se queda solo limpiándolo todo. Rodeado de latas vacías, con el filtro de la alberca tapado, con una cuenta de luz inflada y con los vecinos mentándole la madre. Puso la casa, puso el dinero, puso las cervezas, puso la bocina, hizo su playlist, pero lo trataron como al personal de limpieza. A los mexicanos nos encanta presumir que nuestra casa es tu casa. El problema es que a veces el visitante nos toma la palabra, nos quita las llaves y nos manda a dormir, si tenemos suerte, al cuarto de servicio. Si elevamos esta dinámica dominguera a una escala macroeconómica, geopolítica y deportiva, nos daremos cuenta de que estamos a punto de vivir un fenómeno exactamente igual. Estamos a las puertas de junio de 2026. La maquinaria de propaganda oficial nos tiene aturdidos, exigiéndonos sentir ese orgullo patriótico que viene de ponérsela verde. Nos venden que México será el primer país en organizar un tercer mundial de fútbol de la FIFA. Nos bombardean con la mística del 70, en donde el mundo descubrió nuestra hospitalidad, y con la épica de 1986, en donde, entre los escombros de aquel terremoto, le pusimos pecho a la adversidad. Nos dicen que somos el epicentro del fútbol mundial. Pero si apagamos la tele y leemos el contrato, la realidad es dantesca. En este mundial, México es el amigo acomedido que prestó la casa de Cuernavaca. Estados Unidos puso las reglas, se quedó con las llaves de la suite principal y se va a comer el ribeye, por supuesto con las cervezas importadas, mientras a nosotros nos mandaron al Oxxo por los hielos. Nuevamente les doy la bienvenida, yo soy Agustín Garibay y hoy vamos a desnudar la farsa corporativa y deportiva más grande de los últimos años.
Vamos a analizar la gentrificación del grito de gol, el porqué de un modelo de negocio que asfixia a las Chivas, a la selección, y de cómo en Chapultepec número 18 se convirtió la pasión nacional en un monopolio ahora de prepago. Acompáñenme que la entrada a este estadio ya no se paga con pasión, se paga con tarjeta platino. Comencemos por la gentrificación del tablón. El documento de realidad nos acaba de escupir en la cara con el partido amistoso de México en contra de la selección B de Portugal. Y digo B porque sin Cristiano Ronaldo ni Bruno Fernández, pues en realidad no es la selección de Portugal. Quienes, por cierto, no se dignaron a subir al avión para venir a la reinauguración del heroico Estadio Azteca, hoy cobardemente rebautizado con el nombre de un banco, por cierto, el único de capital mexicano. En 1970, el salario mínimo en México rondaba los 32 pesos diarios y un boleto de la fase de grupos costaba alrededor de 25 pesos. Era accesible. El fútbol era el gran ecualizador social. Hoy, para ver ese infame 0-0 contra Portugal B, el boleto más barato fue de 500 pesos y el más caro superó los 9,000. El aficionado que solía llenar las gradas del Coloso de Santa Úrsula con su termo de café y su torta en bolsa de papel, ha sido brutalmente expulsado y reemplazado por un ejecutivo que solo pagó el boleto del hospitality para tomarse una selfie. Como explica el economista Simon Cooper en Socceronomics, los estadios modernos no están diseñados para amplificar la pasión. Están diseñados para maximizar el gasto per cápita, especialmente en los palcos y en las zonas de hospitality. Es decir, han gentrificado el grito de gol. Y aquí les cuento un poco mi historia con los mundiales. Yo nací en el 75, entonces el mundial de Argentina no me tocó, pero el de España sí, con una particularidad. México no clasificó a ese mundial. Ahí vi a los polacos y vi a los italianos campeones del mundo y demás. Y recuerdo que con mi primo Jaime y mi primo Juan recreábamos los partidos, sin importar el marcador, en el jardín de casa de mis abuelos. De ahí vino el Mundial de 1986 en México, en donde tuve una oportunidad de oro. Mi abuelo nos regaló boletos para ir a ver la final al Estadio Azteca y reconozco que de ahí, la verdad, surgió mi apoyo incondicional a la albiceleste de la mano del Diego, pero también a los alemanes, ¿no? En 1990 en Italia fuimos descalificados por los cachirules y yo recuerdo esta profunda decepción de haber visto a la selección de Países Bajos, que en ese tiempo le llamábamos erróneamente Holanda, dar uno de los peores mundiales de su historia. Y de ahí, bueno, podría seguir diciendo muchas cosas. El mundial a mí me ha regalado muchas historias muy coloridas, algunas de mucha alegría, como aquellas victorias épicas de México, con goles de Marcelino Bernal, de Luis García, de Jared Borghetti, de Chicharito. Algunas con recuerdos muy tristes, ¿no? Las eliminaciones a manos de Alemania, de Argentina, de Estados Unidos. O el mundial pasado en el que ni siquiera logramos pasar de la primera ronda. Pero hoy vamos a hablar de lo que está detrás. Hablemos del pacto de las migajas y el monopolio de Chapultepec 18. Para este mundial, 3 sedes en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Apenas un puñado de partidos donde no oleremos ni de broma los cuartos de final. ¿Por qué México aceptó esta humillación logística frente a Estados Unidos y Canadá?
Es parte del Temec. Somos el hermano chiquito que los dos hermanos grandes bulean. Yo tengo una teoría. Me parece que al final la Federación Mexicana de Fútbol es, en la práctica, una gerencia subsidiaria de Televisa. En las oficinas de Chapultepec no le importa mucho el orgullo de ser anfitriones absolutos. Albergar un mundial completo hoy requiere de una inversión en infraestructura muy alta. Es parte de este Green Book de la FIFA, que termina por quebrar economías locales. Por ello, México aceptó comerse las migajas del calendario de partidos para garantizar una sola cosa: que la televisora mantuviera el monopolio intocable de la transmisión y los derechos comerciales. En esta ocasión, el negocio no será llenar los estadios mexicanos. El negocio será secuestrar la señal de televisión. Pero hablemos ahora también de la privatización del sentimiento. Este mundial se verá por prepago. Si lo quieres ver todo, ¿verdad? Porque seguramente habrán partidos que se transmitan en televisión abierta, particularmente todos los de la selección, hasta donde llegue. Y a partir de probablemente cuartos de final o de octavos de final, tal vez tengamos acceso a un 50% de los partidos. Históricamente, Emilio Azcárraga Milmo dijo que él hacía televisión para jodidos. Y durante décadas el pacto fue ese. El mundial era gratis en cadena nacional a cambio de que consumieras los anuncios de cerveza que te recetaban, como los de la Chiquitibum. Sin embargo, ese pacto ha muerto. La inmensa mayoría de este país no pisará un estadio en el Mundial de 2026. Lo veremos por pantalla, sí, pero ya ni siquiera en televisión abierta. Para los más de 100 partidos, el aficionado va a tener que pagar internet, contratar plataformas. El marketing oficial te vende el Mundial de Norteamérica como la fiesta de todos, pero en la práctica va a ser un club privado que te cierra la puerta en la cara, especialmente si no tienes saldo en la tarjeta de crédito. Es decir, han privatizado la catarsis nacional. Y pues ya me dirás tú si le hiciste caso a Cristian Castro y tienes tu mundial por ViX, que por cierto es de Televisa. Pasemos ahora a analizar el techo de cristal. Y si la oficina está podrida, la cancha resulta un reflejo idéntico. Hablemos del mito de que si las Chivas andan bien, la selección anda bien. Matemáticamente, al jugar solo con mexicanos, el Guadalajara tendría que ser la base de la selección por excelencia, además del desarrollo de su cantera, porque Chivas hace mucho tiempo se dio cuenta que si quiere comprar talento de otros equipos, como solo puede comprar talento mexicano, los demás equipos hacen su agosto y se los venden carísimos. Sin embargo, la Liga MX desde hace unos años eliminó el descenso. Al eliminar el riesgo financiero, se fomenta la mediocridad competitiva. Sumemos a esto los torneos cortos, que aumentan el riesgo de debutar jóvenes porque no te puedes permitir sacrificar el resultado y entonces apuestas por jugadores que ya están consolidados. Si a eso le sumamos el número de extranjeros permitidos, lo que resulta en realidad es un fútbol que no aporta. Nos venden la cantaleta de que hemos exportado muchos valores. Ahí está Santi Jiménez, ahí está Mora, ahí está el Cachorro, que lo hacen muy bien, no voy a negarlo. Pero volteamos a ver nuestra liga y pues casi siempre es una liga en la que ganan los equipos que tienen más dinero,
que pudieron pagar mejores jugadores y que casi siempre esos jugadores son extranjeros consolidados. Chivas hoy es una víctima de la sustitución de importaciones mal aplicada. Como el mercado interno está blindado, el talento nacional aquí vale oro, pero no vale nada en euros. El jugador mexicano es un activo tan sobrevalorado en nuestra liga que a las Chivas les cuesta una fortuna comprarlo y a Europa le da risa pagar por él. Tenemos jugadores millonarios que jamás han sentido el roce del fútbol de primer mundo. Y con ellos queremos ganarle a equipos europeos en donde sus titulares juegan la Champions League todos los martes y miércoles. Para colmo, nuestra selección ya ni siquiera compite en la Copa Libertadores, lo que resulta en una esquizofrenia estadística. Exigimos resultados, exigimos buenas actuaciones, exigimos ser el mítico gigante de CONCACAF. Pero cada vez formamos menos talento, cada vez le damos menos oportunidades al talento que formamos y es una receta para el fracaso. Lo que pasó en el Mundial de Qatar no es un evento aislado, es una condición que refleja muy bien cómo es el fútbol mexicano hoy. Y vamos a este siguiente bloque. El producto es el drama. Aquí llegamos al fondo del barril, a 50 días de iniciar el Mundial, ese 0-0 contra Portugal. Javier Aguirre, en una estampa muy de él, salió a la rueda de prensa a exigir pantalones a sus jugadores. Con todo respeto, me parece que la falta de pantalones no está ni en la táctica, ni en la técnica, sino en la directiva. Sin embargo, lo más doloroso es el síntoma de la tribuna. A 50 días de arrancar el Mundial, con visores de la FIFA en el palco, el grito homofóbico retumbó 2 veces en el estadio. Y más tarde, el público mexicano empezó a cantar los soles a los portugueses mientras paseaban el balón frente a nuestra selección. Y no nos equivoquemos, esto ya no es falta de educación ni masoquismo. El grito homofóbico y los oles en contra no son ignorancia. En realidad son un sabotaje consciente. Es el grito de ese consumidor arrinconado que sabe que el producto que le están vendiendo es un fraude y que su única manera de reclamo es boicotear el negocio. Y seamos claros, a la federación no le importa que México no sea campeón, porque su modelo de negocio se alimenta en realidad del morbo. El éxito financiero de una transmisión no depende de levantar la copa, depende de estirar el drama del quinto partido lo suficiente para vender hasta el último comercial. Y viene el veredicto de la estrategia. Creo que nos ha quedado claro que la élite maneja el fútbol en este país y a esa élite no le interesa la gloria, le interesa el flujo de caja. Por lo tanto, han construido un ecosistema perfecto en donde el aficionado absorbe el costo emocional, los gobiernos locales absorben el costo de infraestructura y ellos absorben las utilidades netas en derechos de transmisión. Por cierto, como nota al pie, la FIFA, que se embolsará millones de dólares durante el evento, no pagará ni los impuestos, porque así está estipulado en el contrato. ¿Ven por qué les digo que prestamos la casa y llegaron
los invitados con sus invitados y ni siquiera vamos a salir en la foto? Este mundial, el 98% de los mexicanos veremos los partidos y no todos por televisión. Si fuiste de aquellos que le hicieron caso a Cristian Castro y compraron la promoción de ViX, podrás ver los 104 partidos por 499 pesos. Hoy ya subió a 699 y en un mes subirá a 999. Una muy buena gráfica explicatoria de los early birds y los que compran más tarde, con las consecuencias aquí muy claras. Si no lo contrataste, tendrás que conformarte con ver los partidos de México, eso sí los pasarán por televisión abierta. Ya elegirás tú si quieres ver la transmisión de Televisa con los invitados que suelen tener, ¿no? La Volpe, el Piojo, Faitelson, o la transmisión en TV Azteca con Martinoli y Luis García, y cuando quiere, Jorge Campos. El tema es justo. Tendrás que conformarte viendo algunos de los partidos más atractivos de la primera ronda y no más del 50% de los partidos de la segunda. ¿Te parece que esto es suficientemente democrático? ¿Te parece que este es un indicador más de lo accesible que es el mundial para el mexicano? Y queda pendiente el tema del registro de marca de todas las palabras relacionadas con la Copa Mundial. Porque si lo usas con un beneficio comercial, incluso en tus redes sociales, te puedes hacer acreedor a una multa millonaria. Y ahora, con la IA de su lado, ya ni siquiera van a necesitar pagar el sueldo de personas que estén revisando el contenido. Unas alertas automáticas les dirán quiénes lo usan con permiso y quiénes no. Moraleja, y aquí un punto muy importante: revisa muy bien el tema legal antes de publicar contenido, especialmente si eres un bar, un restaurante. Si vas a beneficiarte de alguna manera de todo lo que conlleva el mundial. Pero bueno, dejemos de culpar a la federación durante 5 minutos y mirémonos también al espejo nosotros. Si sabemos que el producto es una farsa, si sabemos que nos dieron las obras del mundial y que nos tratan como cajeros automáticos con boletos de más de 10,000 pesos, ¿van a tener los pantalones de apagar la tele y dejar de consumir esa mediocridad? ¿O van a volver a caer como borregos el día de la inauguración con tal de subir su fotito desde el Estadio Banorte a Instagram? Veamos quién tiene argumentos para defender este secuestro. Me encantará leerlos en los comentarios. Estoy haciendo una crítica dura, pero creo que necesaria. Yo soy Agustín Garibay. Cuéntenme qué opinan en nuestras plataformas y redes sociales. Estamos como Enmarcados en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como Agustín Garibay en LinkedIn y también como agus.enmarcados en TikTok y en Instagram. ¿Cómo celebrarás este mundial? ¿Cómo verás los partidos? ¿Te pondrás la verde? ¿Gritarás el gol? ¿O dejarás la televisión de paga apagada? Muchas gracias por acompañarme. Aquí termina este episodio, pero los invito a que al igual que los que sabemos leer el contrato, incluso las letras pequeñas detrás del espectáculo, nunca dejen de estar enmarcados.